Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga y les guarde. Bueno, en esta ocasión les cuento que estoy muy feliz de poder conectarme en esta hora y de poder compartir con ustedes. Digamos que una palabra, pero va a ser yo creo que un poco extensa porque quiero contarles algo. Miren, eh, yo estuve hace rato leyendo algo que me llamó mucho la atención y no sé, me sentí muy movida a hablarle a aquellas mujeres que han caído en la mentira del mundo, del discurso del mundo y de Satanás, en cuanto a hacerles creer que si no son mujeres públicas, entonces no son mujeres exitosas, ¿sí? Que si de pronto no estudiaron o sea, no son exitosas en el ámbito laboral, empresarial, entonces no tienen éxito en nada. Dios no mide el éxito como el mundo lo mide, ¿sí? Y yo quiero que usted descanse en Cristo por eso. Eh, el mundo y Satanás está trabajando muy violentamente para bombardearle la mente a la mujer y poder sacarla de los hogares y de que la mujer cumpla el rol que debe de cumplir y donde Dios la tiene en su hogar para ser cuidadora de su casa, de sus hijos, de su esposo, ¿sí? Entonces muchas creen que porque no son exitosas laboralmente, empresarialmente, o porque no hicieron una universidad, una carrera, o no hablan no sé cuántos idiomas, o tienen un magíster, entonces no son exitosas. Yo en algún momento, créanme que me llegué a sentir así, pero el Señor, el Espíritu Santo, me derribó una mentira que yo tenía, ¿sí? Que yo tenía en mi corazón y en mi mente con respecto a esa falsa creencia. El éxito para Dios y la prosperidad para Dios no va basada en las cosas que se adquieren a nivel material, ¿sí? Para Dios la verdadera prosperidad en el significado del original hebreo tiene que ver más con el avance. Sí, no está mal que tú quieras estudiar, que tú quieras avanzar, eso está bien. Pero yo te voy a decir algo, si tú no tienes éxito, el verdadero éxito en tu casa, entonces no has tenido un éxito real a nivel integral. El éxito tiene que ser integral. No puede ser tan solo en unas áreas sí, en otras áreas no. ¿Sí? Entonces yo quiero que tú derribes esas falsas creencias que Satanás le ha metido a la mujer de que para ella poder ser exitosa eh, mm, tiene que salir de su casa, tiene que abandonar a su esposo, que tiene que abandonar sus hijos y que el éxito está allá afuera, en lo que se mide materialmente, porque el mundo todo lo materializa. ¿Sí? Hoy te voy a hablar de una mujer que no necesariamente ella fue pública. Por eso les decía que el éxito no necesariamente tú tienes que ser pública. Mire, hasta aún las mujeres creyentes están cayendo en eso. Creen que porque no son públicas en un medio masivo de una red social, no sé, no están en las pantallas, no son figuras públicas, que igual nosotras no somos llamadas a hacer eso porque es que la gloria es de Jesucristo y el protagonista es Él. Hay que tener mucho cuidado porque es que nosotros no tenemos por qué utilizar la palabra de Dios para eso, sino para predicarlo a Él y su nombre. También quiero decirte que no necesariamente tú tienes que ser pública en un púlpito, en una congregación, porque el púlpito que quizás Dios a ti te ha dado puede ser una red social, pero si no es una red social para ser pública, no necesariamente significa que no estés cumpliendo el propósito y que el éxito también está en la plataforma que Dios te da en tu casa, ¿sí? Una plataforma también puede ser el lugar donde tú estés estudiando, pero hoy me voy a enfocar en esas mujeres que se han venido batallando en sus vidas con esa falsa creencia de que si no hablan no sé cuántos idiomas, que si no tuvieron una universidad, que si es como si o sea,
competencia malsana con el varón, de competir frente a los campos laborales, frente a tantas cosas, cuando Dios no nos hizo para que no compitiéramos los unos con los otros. Dios nos creó, tanto al hombre como a nosotras las mujeres, para cumplir un rol cada uno en el lugar que le corresponde. Y por saltarnos ese principio de Dios, muchas mujeres no se sienten exitosas. Por más que, digamos, laboralmente, profesionalmente estén en la cima, no son exitosas en otras cosas. Hay mujeres que tienen sus hogares destruidos, sus matrimonios destruidos, sus hijos en rebeldía, perdidos en la droga, en los vicios, en muchas cosas. ¿Se fija? Pero eso yo te digo, mira, yo hoy te voy a hablar de una mujer que quizás su nombre no está revelado en la palabra, pero fue una mujer que Dios la llamó a cumplir un propósito y un plan tan impresionante en su casa, en su hogar, que junto a su marido iban a levantar a uno que iba a ser un juez de Israel. Y te estoy hablando de la esposa de Manoa. La esposa de Manoa y Manoa son los padres de Sansón. Así que te voy a leer la palabra. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, la cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y le dijo: he aquí, tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces miremos algo. La esposa de Manoa, se le apareció el ángel de Jehová, o sea, fue un ángel mensajero, el ángel de Jehová. Le fue a llevar un mensaje de parte de Dios. ¿Y a quién se lo dio primero? A la esposa de Manoa. Ni siquiera fue al papá, primero fue a la esposa. Y luego le habló, le reveló del plan y del propósito que el Señor tenía para con ese bebé. ¿Cómo era la condición de esta mujer? Era estéril. Era estéril. Pero, ¿saben? Dios tenía un propósito con esta mujer, y el Señor no lo limita si la persona en su condición de salud no lo limita para cumplir el propósito, el plan para el cual Dios tiene a esa persona, ¿sí? Entonces, en el versículo 6 dice: y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde el nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces miremos, Dios le dio unas indicaciones a esta mujer con respecto a cómo debía alimentarse ella misma. ¿Sí? ¿Cómo debía alimentarse? ¿Por qué? Porque las que son madres, las que ya han sido madres, o las que están desde el momento que la mujer empieza a tener vida en su vientre, ella ya es mamá, ¿sí? No hay que esperar a que dé a luz, ¿no? Sino que ella ya es madre. Ya Dios le dio la bendición de ser mamá. Entonces, mientras que Dios le dio la promesa a esta mujer, a la esposa de Manoa, Dios fue muy claro en decirle de qué podía alimentarse ella, cómo se debía alimentar. Las que son, vuelvo y repito, las que son madres y en sus tiempos de gestación, o las que están en embarazo en este momento, se podrán dar cuenta de que los médicos les dan ciertas recomendaciones de lo que deben de nutrirse, porque la mamá es la que le da esa parte de nutriente al bebé. Prácticamente le da casi que media vida de ella a ese bebé para que ese bebé pueda nacer, ¿sí? Digámoslo que a nivel espiritual, si nos vamos al plano espiritual, la iglesia
la esposa del Cordero, para hijos espirituales. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de qué nos alimentamos, porque de la manera en cómo estemos alimentados y nutridos, si estamos nutridos de la palabra del Señor, de comer del pan de vida, de comer de la carne de Jesús, beber de su sangre, asimismo vamos a poder nutrir a los que no conocen de Jesús, vamos a poder darles de comer de ese alimento que les va a nutrir a ellos, ¿sí? Que les va a saciar. Entonces, ya volviendo al plano natural, esta mujer tenía que tener muchos cuidados y tenía que ser muy obediente a la instrucción de Dios con respecto a lo que ella debía de comer. Luego vamos a leer en el versículo 8, dice: entonces oró Manoa, porque ya ella le fue a contar a su esposo todo lo que le había sucedido, lo que le había acontecido con este ángel. Entonces Manoa oró a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que el ángel fuese el ángel de Jehová. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Miremos algo. Esta mujer cumplió un rol muy importante para la crianza junto a su esposo de Sansón, ¿sí? De levantar ese hombre de Dios que iba a ser un juez de Israel, como juez de Israel, para ayudar a la liberación del pueblo bajo la cautividad en la que los tenían los filisteos. Si los filisteos por 40 años tenían oprimidos al pueblo de Israel, venían y se le robaban la cosecha, venían también los madianitas y le robaban el fruto. Entonces, para este caso los filisteos tenían oprimidísimos al pueblo de Israel. Y lo que pasa es que dice la escritura, como lo acabamos de leer anteriormente, es que el pueblo, como se había apartado de Dios y se volvían otra vez a adorar dioses falsos y en el pecado, pues venían los filisteos y los oprimían. Y eso es lo que pasa cuando el pueblo de Dios se aparta del Señor. Entonces viene opresión a la vida del creyente, ¿sí? Se vuelve a adorar, se vuelve en pos de dioses ajenos y se va a adorar otros dioses falsos. Cuando se aparta del camino de Cristo, cuando ya deja de vivir en la verdad de Cristo, cuando ya deja de hacer la voluntad del Señor, de hacer lo que es bueno. Si la palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, Dios, después de ver toda la opresión del pueblo de Israel, tuvo compasión y misericordia, y Él se proveyó, digamos, de un hombre como Sansón, que lo levantó para la liberación del pueblo en el que estaba oprimido durante 40 años, vuelvo y repito. Entonces, la esposa de Manoa no fue una mujer pública, ¿sí? Ella no fue una mujer pública.
Ella no fue una mujer de la cual ni siquiera se nombra su nombre, se dice su nombre en la escritura, pero fue una mujer influyente, fue una mujer de fe, fue una mujer obediente, ¿sí?, a las instrucciones del Señor. Tanto ella como su esposo Manoa cumplieron con el designio de Dios de cómo debía ser la crianza para con Sansón. Y algo muy importante aquí para los padres, para los varones, es que Manoa oró a Dios y le pidió dirección a Dios de cómo debía ser la crianza de su hijo. Y es muy importante, padre, que tú le pidas dirección a Dios de cómo debe ser la crianza de tus hijos. Pero no por ser la esposa de Manoa, no ser pública no significa que fue una mujer relevante en la historia, porque lo fue. Entonces, el éxito de esta mujer radicó en que Dios la usó junto a su esposo a levantar un juez de Israel para esa nación como un libertador en ese tiempo, en aquel tiempo. Entonces, el éxito verdadero, mujer de Dios, es que tú puedas tener un hogar y unos hijos en sujeción. Hace poco, o más, hace ya varios añitos, Dios me dio, hace como 2 años o 3 años, Dios me habló acerca de la vida de Obed-Edom, ¿sí?, y del arca del pacto que estuvo en su casa. Creo que estuvo 3 meses o 3 años, no recuerdo muy bien. Usted va a leer la palabra de Dios y me recordará ahí. Yo la voy a volver a leer, pero pues en este momento no recuerdo el dato exacto. El caso es que mientras que el tiempo que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, dice que su casa fue próspera en todas las áreas, o sea, una prosperidad integral. Y el Señor me hablaba y me decía que la prosperidad es, para unos padres, es que tengan a sus hijos en sujeción. Pero tú podrás, mujer de Dios, salirte del rol como esposa. Y no estoy diciendo que no trabajes, porque hay muchas maneras de tu poder generar ingresos, ¿sí? Pero lo importante aquí es no abandonar el rol como esposa, no abandonar el rol como madre, ¿sí? Porque como las mujeres salen del hogar, los hijos quedan expuestos a merced de Satanás para él hacer su obra maligna en la mente de los hijos, en las redes sociales. Entonces los hijos se crían sin supervisión, sin dirección, sin guía y se descarrían. ¿De qué te sirve a ti tener muchos éxitos y reconocimientos a nivel secular si tu casa está en ruinas? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve tener éxito a nivel de posición, de nivel de escalar y no poder sostener un matrimonio, no haber podido sostener y consolidar un hogar porque descuidaste a tu marido? Y no estoy justificando las actitudes del varón, no estoy hablando ahora de eso, porque ahora estoy centrada es en ti, mujer. El diablo te vendió la idea de que tú, para valer y para ser exitosa, se resume en tener y en escalar y en tener niveles y hasta competir con el varón. A ti Dios no te mandó a que compitas con el varón, porque tu diseño es único, mi diseño es único. Dios no nos mandó a eso no fue el lugar donde Dios nos pone. Ese no es el llamado de Dios para nosotras las mujeres. Dios nunca nos dijo, no, es que tú vas a competir con el hombre por el estatus, por la posición, por el dinero. No. El verdadero éxito está en cumplir el propósito de Dios para tu vida. El verdadero propósito de Dios para tu vida. No sé cuál sea tu llamado, pero si tú no eres pública, no te preocupes.
¿Quién dijo que por no ser pública no estás cumpliendo el propósito de Dios y estás teniendo éxito en tu hogar? Me he encontrado últimamente con mujeres a las cuales Dios les ha venido ya dando una dirección, una orden de que deben de enfocarse en sus casas. Dejar de trabajar, salirse de trabajar. Estoy hablando las que son casadas y tienen esposos que tienen un sostenimiento y que Dios los bendice a ellos. Y Dios las ha inquietado a ellas para que se salgan de trabajar y se enfoquen en criar sus hijos, que Él necesita levantar hijos para Él. Porque a través de eso, de la crianza de esos hijos, tú no sabes si estás levantando un futuro Sansón, un futuro Daniel, un futuro Samuel, un futuro David, José, un futuro Elías, ¿sí? Tú eso no lo sabes. Y si tú has sido esas mujeres que tú te has venido inquietando y que Dios ya te dijo que te salieras de trabajar y que no te preocupes porque Dios es el que te sustenta, pero te necesita en este momento, es allí, concentrada con tu hija o con tu hijo o con tus hijos, obedece. Que Dios te va a dar la sabiduría y la creatividad de cómo generar ingresos. Si eres una mujer sola y no tienes marido, digamos ahorita en el contexto terrenal, Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la creatividad y las estrategias de cómo generar ingresos sin abandonar tu casa, sin abandonar el rol de madre, para que cuides a tus hijos, para que los tengas en supervisión. Porque quiero que entiendas algo. Si tú no tienes un esposo terrenal, tú tienes al esposo de los esposos. Dice Isaías 54, mi marido es mi hacedor. Eso dice la escritura. Para aquellas mujeres que están casadas, que tienen un esposo y Dios ya les ha inquietado a salirse de sus trabajos y enfocarse en criar esos hijos. Yo le decía a una amiga en estos días, entonces si Dios te ha inquietado a eso, entonces ora por tu esposo. Debes de empezar a orar por tu esposo para que Dios le abra las puertas del cielo, para que Dios lo bendiga a él, lo prospere a él. Porque a través de ese hombre Dios lo va a usar para llevarte provisión a ti y a tus hijos. Para que sea ese hombre que cumpla el rol de la mayordomía sacerdotal en proveer para su casa. Pero Dios está llamando a poner en orden la familia. Porque cada que el ser humano se sale del diseño de Cristo, por eso viene el caos y por eso el mundo está al revés. Y con esto lo quiero dejar. Esta palabra que yo hoy te quiero, o que yo hoy te estoy dando de parte del Señor, tú no tienes que estar escuchando ni comparándote con el mundo de cómo piensan las mujeres del mundo allá afuera, que miden el éxito es por lo material, por las posiciones, como lo acabo de decir, por los niveles en los que están y hasta se ponen a competir con el hombre, cuando no fuimos llamadas, vuelvo y repito, a competir con nadie, sino a cumplir el propósito de Dios en esta tierra. El llamado es a que tú tienes que concentrarte en eso, es en escuchar solo la voz de Dios, así como la esposa de Manoah lo hizo. Ella no se fue a preguntarle a los vecinos, vea, es que yo voy a ser mamá y usted me puede decir cómo debo criar a mi hijo. No. Tú tienes que preguntarle a Dios cómo debe ser la crianza de tus hijos. ¿Sí? No le puedes preguntar al sistema educativo cómo criar tu hijo. Tú tienes que preguntarle a Cristo cómo criar tus hijos. Pero no te compares con las mujeres que no tienen a Cristo. Dios no te llamó a estarle prestando atención a eso, a escucharlas a ellas. No, tú tienes que escuchar es la voz de Dios. Habrá mujeres que escucharán este mensaje y no les va a parecer y no sé cómo me irán a tildar,
pero yo quiero decirles con todo amor, es que yo no estoy llamada a escuchar su voz, las voces de ustedes o las voces del mundo o lo que Satanás ha querido venir a violentar y a dañar a la mujer en todo sentido, en todo. Es una violencia contra la mujer impresionante, desde su identidad sexual, desde su estima, desde su rol. O sea, es impresionante. Descontextualizando la palabra, Satanás es un experto para sacar la Biblia de contexto, o sea, la palabra y torcer la palabra, dándole una interpretación, un significado que no es. ¿Sí? Entonces yo te digo a ti, mujer, ¿a quién vas a escuchar? De ahora en adelante, mujer, entiende, tu éxito radica en Cristo. Tu éxito radica en Cristo. Dios, cuando llamó a Josué, que fue el que sucedió a Moisés, vamos a leerlo. Josué 1:8. Primero el 7 le dice: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, ¿sí? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, ¿sí ven? Es que Dios la prosperidad no la mide tan solo en lo material. Para Dios la prosperidad va mucho más allá, es el avance que la persona tiene, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, antes no se comunicaba, no era más abierta y empezó a abrirse más, a hablar más, a socializar más, eso es un avance. Ha prosperado en esa área. Si le costaba tener un nivel de aprendizaje, yo he sido docente, y si tenía un nivel de aprendizaje o algo cognitivo que le costaba, pero ya uno ve el avance en esa persona, ha prosperado en esa área. Si cambia la mentalidad, para poder entender, hay que pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra mente. Por eso dice el Señor en su palabra en Romanos 12:2, dice que renovados en el espíritu de vuestro entendimiento para que podáis entender la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Usted no va a poder entender la voluntad de Dios para su vida hasta que Jesucristo no haya venido a su vida a entronar su corazón, sea el Rey de reyes y Señor de señores de su vida y el gobierno establecido de Él en usted. De lo contrario, usted no va a poder entender cuál es el propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas también conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Obed-Edom fue un hombre que fue próspero mientras tuvo el arca del pacto en su casa, y dice que prosperó toda su casa, que prosperaron sus hijos. Vuelvo y te repito, el verdadero éxito y la prosperidad está en que tú puedas tener unos hijos en sujeción, tú puedas vivir una prosperidad en tu área de la salud. ¿Cuántas personas pueden ser muy exitosas y tener mucho dinero, pero su salud deteriorada, en una cama con una enfermedad terminal? No subestimes el rol que Dios te dio, mujer. No te subestimes. Vuelvo y te repito, no necesariamente tienes que ser pública. ¿Quién te dijo a ti que por no ser pública no estás cumpliendo el propósito de Dios? Hace algún tiempo, y con esto quiero cerrar, tengo una amiga que ella se preocupaba mucho porque no hacía ministerio como tal, como otras personas. Y es que la verdad es que todos estamos llamados a predicar el evangelio, ¿cierto? Eso es un mandamiento de Dios.
pero no todas las personas están llamadas a ejercer un ministerio como tal, así pastoral y eso, porque su ministerio puede ser su casa. Entonces yo le decía a ella, mira, yo lo que veo es que Dios en este momento te tiene es para que tú te ocupes del primer ministerio que no debes de descuidar, y es tu casa. Ese es el púlpito que Dios te entregó. Ese es el púlpito que Dios te entregó. Tú no sabes ahí tú a qué futuros ministros estás Dios usándote para formarlas a ellas. De pronto ellas sí tienen un llamado a tener un pastorado como tal. Y Dios te está usando a ti y a su defecto al esposo para ese propósito, para ese plan que Dios tiene para con ellas. El hecho de que no estés ejerciendo un ministerio como tal o no seas pública no significa que no estés cumpliendo el propósito. Pero hay lugares donde les meten tanto eso en la cabeza a las personas, que tienen que hacer el ministerio de esta manera, así cuadrado, y todos por la misma línea, y resulta de que el molde de Dios para cada tipo de persona es distinto. Y se lo digo por la palabra, para que a la final cumplan el propósito de Dios para el cual Dios los llamó, y terminan ejerciendo un ministerio en pro de un molde de una denominación, pero no de Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Entonces, por ejemplo, podemos mirar cómo fue el llamado de Jeremías, cómo fue su proceso para él ser un profeta a las naciones. Hay profetas que son, por ejemplo, fue llamado profeta a las naciones, ¿sí? Jonás también fue usado en algún momento. No sé si él fue profeta o que, la verdad no he estudiado mucho sobre Jonás, pero él fue llamado a profetizar en un tiempo sobre la ciudad de Nínive. ¿Sí? Dios los necesitaba en ese momento y así los... ¿sí? Jesús llamó a Mateo, que creo que fue recaudador de impuestos. Y su formación, a pesar de que era uno de los 12 discípulos, para con él fue de una manera, para con Juan fue de otra, para con Pedro fue de otra manera su formación. Para que al fin todos cumplieran el propósito era de predicar el evangelio y fueron llamados a ser salvos. Entonces, por eso, mujer, tú no puedes compararte con otras mujeres. Miren, esto que yo se los estoy predicando, a mí el Señor me tuvo que quitar esa mentira en la que Satanás me tuvo por un tiempo. Porque eso de estarse comparando con ministerios, con formas de cómo otras personas predican, de cómo otras personas hacen las cosas, me estaba dañando la forma que Dios estaba haciendo en mí. Porque cada vasija tiene un proceso y una formación diferente, un llamado y comisionamiento diferente. El propósito es ir y predicar el evangelio a toda criatura, ganar las almas, ¿sí? Predicar la salvación. Pero la forma en cómo Dios nos va puliendo a cada uno de nosotros, los procesos que cada persona va teniendo son distintos y son diferentes. Y el estarse uno comparando, eso daña y eso frustra. Y por eso las cosas no salen. Hay gente intentando hacer lo que otro le ha funcionado y a él no le funciona, porque es que no se le fue dado. Saúl usó una armadura, ¿cierto? Para enfrentar batallas a nivel terrenal. Pero David usó la armadura de Dios, la espiritual. Simplemente con una onda y una piedra y ¡pum! Derribó a Goliat. Para que la gloria no se la lleve un hombre, porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios. Entonces, no te compares con otras mujeres, ni siquiera con las del mundo. Porque está
esta ya ha alcanzado cosas que yo todavía no he alcanzado. Yo era así. Yo empezaba a comparar mi vida con otras mujeres o con amigas. Ay, pero ella ya hizo esto, ella ya se casó, ella ya tiene hijos, ella ya es mamá, ella, esta otra ya tiene realizada su vida a nivel económico, muchas cosas. Y yo empezaba a mirarme y empezaba a desvalorizar lo que Dios había puesto en mí, que era valioso, hasta que el Señor me tuvo que quitar esa mentalidad y quitarme esa venda que yo tenía. Ama tu diseño, mujer. Ama el rol donde te puso. Ama a tus hijos. Enfócate en ellos. Tú no tienes que salir de ser la función de mamá. Tú no eres la super mamá. No te comas ese cuento del mundo. No somos mujeres necesitadas. Necesitamos ayuda. Ese cuento de que yo puedo sola es falso. Nuestra ayuda es Cristo. Todos somos necesarios. Lo que tú tienes le puede edificar a otra persona y lo que otra persona tiene te puede edificar a ti. Pero no te salgas del proceso. Y si vuelvo y te repito, si Dios a ti te ha guiado, que este es el tiempo en el que tú tienes que estar en tu casa con tus hijos, obedece. Porque Dios está guardando a través de ti una generación la cual se ha empeñado en pervertir a los niños, en dañar a los niños, y te está colocando como esa protectora, te está levantando como esa mujer cuidadora que vela por el bienestar de sus hijos, emocional, familiar, de todo. Pero no abandones el rol de ser mamá. Vamos a orar. Señor Jesús, quiero darte muchas gracias, Padre Celestial, por esta prédica de hoy. Gracias porque nos has enseñado, Espíritu Santo de Dios, a amar en el lugar donde nos tienes, a ser plenas en el lugar donde nos tienes, Jesús. Eso es un propósito, Señor. Nuestro propósito va mucho más allá. Nuestro propósito es eterno, Dios. Y si tú nos has colocado, Señor, en este tiempo para no movernos del lugar donde estamos, gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti sea toda la honra, Jesús, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, quiero compartir con ustedes un testimonio con respecto a este tema antes de que termine la transmisión. Y es que de pronto yo no soy mamá, cierto, no estoy casada, no tengo hijos, pero a mí me pasó algo muy especial y es que a mí Dios me dio una dirección en este momento en la que Él me tiene y no me deja moverme de allí. Entonces, cuando intenté volver a reanudar mi vida a nivel laboral, secularmente, ¿sí? Porque como soy publicista de profesión y he sido docente, he sido profesora, he sido maestra, yo intenté, pero esta vez las puertas no fueron abiertas. Hubo un tiempo donde Dios me abrió unas puertas sobrenaturales, después entendí por qué. Y es que si es propósito de Dios, Él le abrirá las puertas porque Él necesita que cumplamos un propósito en ese lugar. Pero hasta allí, si ya cierra la puerta y cero. Entonces yo intenté hace poco aplicar y todo, pero no se dieron las cosas. Y fue cuando yo entendí, yo dije, es que Dios me tiene aquí en este momento, es para que me enfoque en lo que Él me mandó a hacer. Y hasta que no lo termine, pues no sé qué irá a pasar. Pero estoy en las manos del Señor Jesucristo, estoy en sus manos y sé que el propósito de Dios es perfecto. Entonces lo entendí, ¿sí? Y no me ha faltado nada. Dios me ha proveído, me ha permitido trabajar de otra manera. Me ha proveído y me ha permitido laborar de una manera diferente. Y fue ahí cuando lo entendí. Entonces, por eso, mujeres, amen el lugar donde Dios las tiene y no se comparen más con las mujeres del mundo. No se comparen con ellas,
o no se comparen con los éxitos de otras mujeres que lo resumen en lo material o en lo profesional solamente. Bueno, Dios les bendiga. Amén.